Damos la bienvenida al expositor Gilmer Marrufo Aguilar. El día de hoy, el doctor Marrufo tomará los temas de alcance de la calificación en la designación de apoyo y salvaguardas y los límites de su representatividad. El doctor Gilmer Marrufo Aguilar, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la misma universidad. También es registrador público de la zona registral número 9C de Lima e integrante de la red de capacitaciones SUNAT. Le damos la bienvenida, por favor, al doctor. Sí, muy buenas tardes. ¿Escuchan bien el audio? Sí, se le puede oír, doctor. Perfecto. Entonces, podemos dar inicio. Previo saludo a todos los asistentes que nos acompañan a través del sistema virtual. Y bueno, ingresemos a la presentación del PPT para poder dar inicio. Con la paciencia que han tenido ustedes, bueno, vamos a agradecer en primer lugar a los organizadores por darme esta oportunidad de compartir algunas ideas en torno a este curso de actualización, que en este caso nos vamos a vincular con el registro de personas naturales con un tema específicamente relacionado al sistema de apoyos y salvaguardas y los límites de la representatividad. ¿Cuál es el propósito de esta sesión de acuerdo al temario? Pretendemos, obviamente, que a lo largo de la sesión podamos definir los aspectos relacionados con la discapacidad, que comprende la capacidad jurídica, si la capacidad de goce puede ser objeto de limitación o restricción, o si la capacidad de ejercicio está sujeto a una restricción. ¿Es posible que las personas con discapacidad puedan celebrar actos jurídicos por sí mismos? Una pregunta importante en el marco de la normatividad vigente. ¿Cuál es el presupuesto de la capacidad de ejercicio? Y si la discapacidad necesariamente obliga a un nombramiento de un apoyo, ¿un discapacitado puede otorgar poder? Miren, una pregunta interesante. ¿Es necesaria una protección reforzada para los discapacitados? ¿Una persona sin discapacidad puede nombrar apoyo? Es decir, cualquiera de nosotros tal vez podría nombrar un apoyo. A nombrarse un apoyo, obligatoriamente debe regularse salvaguardas. El nombramiento de apoyo a futuro con representación puede comprender facultades de sustitución y delegación, así como la contratación consigo mismo. Este es un aspecto que ha sido materia de análisis, ¿no? Sobre todo los aspectos vinculados a los alcances de la representación. La polémica inscripción de las facultades de representación otorgadas al apoyo, en qué registro. La restitución de la capacidad jurídica, entiéndase interdicción, es automática, o la inscripción de la interdicción constituye un obstáculo para inscribir el nombramiento de un apoyo para el cobro de pensiones, por ejemplo. Procede la inscripción del cese del cargo de curador por causal de muerte en mérito a una partida de función. Si corresponde exigir que el parte judicial de nombramiento de apoyo haya sido elevado en consulta. Es exigible la declaración expresa de la restitución de la capacidad jurídica de los discapacitados que manifiestan voluntad. Este último punto, más que todo, es un tema de reflexión sobre la base de lo que se ha tratado en el ámbito judicial en un pleno, que vamos a explicar a continuación. Como ustedes advierten, son preguntas que seguramente nos hemos formulado, que son necesarias despejarlas a lo largo de esta disertación. Pues bien, un poco para saber por qué es importante tratar este tema. Miren, nuestro tema de la discapacidad en nuestro país, según el censo que se llevó a cabo último en 2017, pues tenemos que en realidad existe un buen número de personas que adolecen ya sea de una o de dos o más discapacidades, siendo que en el caso, por ejemplo, de uno es el mayor número elevado de personas con discapacidad, 44.4%, y en el caso de Ayacucho, que es la zona que me ha invitado a participar, 37.1%. Esto es a manera de información en cuanto al número de discapacitados al 2017, ¿no? El marco legal que es el básico para poder tomar como referencia es el que lo tenemos acá a la vista. Obviamente, en primer término, con el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
la Ley General de las Personas con Discapacidad 29.973, el Decreto Supremo 02, que es su reglamento, el Decreto Legislativo 1384, que precisamente es el centro de todo el análisis que se tendrá que realizar a continuación, los decretos legislativos 1310, 1417, la resolución administrativa del Poder Judicial, que ayudó un poco a despejar algunas interrogantes que se tenían en materia registral, el Pleno Jurisdiccional del 28 de mayo del 2021 y los reglamentos que se dieron en el 2019, tanto para el decreto legislativo 1417 como para el decreto legislativo 1384, ¿no? Y los comentaremos también seguramente los plenos registrales que se dieron vinculados a esta materia, ¿no? Eso es el marco legal básico que estimo es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, ¿qué tenemos nosotros como punto de partida? Obviamente es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención cobra vital importancia uno de sus artículos. Obviamente la convención es bastante amplia, pero me interesa que un poco interioricemos este tema que nos cambia el paradigma de haber considerado anteriormente a las personas con algún nivel de discapacidad como personas que necesariamente requerían de un curador. Y hoy día el giro es total porque precisamente generan en los estados que forman parte de esta convención, entre ellos el Perú, a que tengan que reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma precisamente viene por entender de que ahora no solamente las personas en general, incluidas las discapacitadas, son titulares de derechos, sino que toman parte activa en las decisiones que realizan a lo largo de todas sus actividades, y entonces ese es un aspecto que obviamente ha generado toda una serie de polémicas en el tema a tratar, ¿no? En principio, para entrar obviamente en materia, es importante que nosotros tengamos la noción básica de lo que es la discapacidad, y para esto nos apoyamos en la Ley General de las Personas con Discapacidad 29973, que nos da una orientación legal acerca de lo que se concibe por discapacidad. Y obviamente, a la luz de esta normatividad, lo que se señala es de que obviamente estamos ante un tema de una deficiencia que puede ser física, sensorial, mental o intelectual, y su permanencia, ¿no? Porque obviamente no se trata de algo transitorio. Y que esto obviamente al interactuar en el entorno encuentra barreras actitudinales que le impiden que uno pueda ejercer por sí mismo sus derechos. Notemos acá, por favor, dos aspectos centrales, ¿no? En principio que estamos hablando de diversos tipos de deficiencias, ¿no? Que algunos pueden ser físicos, sensoriales, mentales e intelectuales, etcétera. Pero para el tema que nos convoca, obviamente es importante desde ya un poco advertir que no toda deficiencia realmente va a conllevar a la necesidad a veces de contar con un apoyo. Me explico. Miren, ¿qué sucede con una persona que tiene una deficiencia física? Entiéndese, por ejemplo, un manco, un cojo, que obviamente pues tiene un nivel de discapacidad, pero en el tema del razonamiento, sin duda pues puede tener una lucidez mucho mayor que cualquiera de repente de los que estamos acá. Y entonces, cualquier deficiencia obviamente no genera de por sí la necesidad de contar con un apoyo. Podrá necesitar otro tipo de ayudas, pero no necesariamente de un apoyo en el sentido de lo que se pretende, obviamente, llevar como necesidad de manifestación de voluntad para celebrar actos jurídicos o contratos. Entonces, yo creo que lo que tenemos ya de por sí que enfatizar y tener muy en cuenta es que cuando hablamos de la discapacidad que tenga una relevancia para el tema a tratar, más que todo tiene que ver con aquella deficiencia que puede ser de carácter mental o intelectual. Esto es, que le permita diferenciar, que le permita discernir. A eso creo que debemos un poco enfatizar, porque no es que cualquier discapacidad me va a conllevar a la necesidad de tocar el tema de apoyos, ¿no? Centralmente, yo lo concibo de que las deficiencias para tener incidencia en el tema de apoyos mayormente tiene que estar orientada en un tema
de deficiencia mental o intelectual. Y esto, entonces, un poco para poder entender por qué la necesidad, miren, de que anteriormente, pues, fue tratado esta temática, de repente, desde una concepción, más que todo, asistencialista, de ver de que las personas que tenían alguna deficiencia, pues, no se les consideraba como incapaces. Y si ustedes un poco le dan una mirada a la regulación que hemos tenido desde el año 1823, miren qué curioso es ver que la Constitución del año 1823 suspendía la ciudadanía, ¿no?, a las personas que tenían una ineptitud física o mental, ¿no? Es decir, carecían del rango de ser ciudadanos. La Constitución del año 1826, igualmente, se decía que se suspende la ciudadanía por demencia, ¿no? Entiéndase que no tenía mentalmente la persona aptitud, hasta que, bueno, nos saltamos de acá directamente a la Constitución que nos rige actualmente, la Constitución del año 93, donde obviamente ya encontramos de que en este caso, pues, en las personas busca orientar la Constitución del año 93, es más bien a dar una protección para que las personas discapacitadas o que tienen incapacidad, ¿no?, una deficiencia física o mental, tenga que respetarse absolutamente su dignidad y obviamente el derecho a lo que tiene que hacer es brindarle protección para su readaptación y para brindarle toda la seguridad que necesita para desenvolverse como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, yo en esa parte quiero que ustedes noten de que todo esto ha sido realmente cambiante en el tiempo. No es una cuestión que haya sido absolutamente uniforme, ¿no? Ha habido toda una variante en cuanto a lo que ha evolucionado este tratamiento de las personas con discapacidad. Pues bien, a la luz de todo lo que hemos señalado, me interesa que enfaticemos algunos aspectos que nos deben llevar a la reflexión. Miren, nuestro Código Civil del año 1984, ¿no?, lo grafico en rojo lo que fue antes y en verde lo que está actualmente, lo que nos rige. Y acá vamos dando seguramente respuesta a algunas de las interrogantes que nos hemos planteado. Yo les decía hace un momento que comprende la capacidad jurídica, ¿no? Y también nos preguntamos si la capacidad de goce admite o no admite restricciones o limitaciones, y si la capacidad de ejercicio, por otro lado, igualmente admite o no admite restricciones. Y acá obviamente notamos las respuestas que podemos advertir. En principio, miren qué decía nuestro Código Civil en su versión inicial. Esto es antes del Decreto Legislativo 1384. En realidad lo que señalaba es que la capacidad de goce, ¿no?, realmente decía que todas las personas tienen capacidad de goce, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley. Acá aparentemente nos decía de que la capacidad de goce sí estaba sujeto a restricciones, porque decía salvo excepciones. Esto en doctrina realmente es inaceptable, porque la capacidad de goce es inherente al ser humano, y esto no, obviamente, podría ser admitido, y el Código Civil en su versión actual sí representa un avance, porque ya no le pone la excepción, al contrario, la versión en verde, vean que dice que toda persona tiene capacidad única para el goce y el ejercicio de sus derechos. O sea, realmente la capacidad de goce no admite restricción alguna, es un derecho inherente a todo ser humano. Y a renglón seguido, este artículo nos dice que si la capacidad de ejercicio sí puede tener restricciones. Hasta ahí, correcto, la capacidad de ejercicio efectivamente podría tener restricciones, ¿no? Veamos el 43 y el 44, miren, en su versión inicial. Nos habla de quiénes son absolutamente incapaces, 43, y el 44 nos habla obviamente de los que son relativamente incapaces. Estos textos no están vigentes en este momento, pero sobre eso quiero que reflexionemos un poco. ¿Quiénes eran absolutamente incapaces? Obviamente, los que por cualquier causa estaban privados de discernimiento. Por eso es que yo puse énfasis en la discapacidad más que todo en el aspecto mental, intelectual, ¿no? Entonces,
las personas que estaban privadas de discernimiento, pues eran consideradas absolutamente incapaces, ¿no? Igualmente los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable, eran así mismo considerados absolutamente incapaces. ¿Y quiénes eran relativamente incapaces? Los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que le impide expresar su libre voluntad. Miren, esto actualmente ha sido derogado. Pero el hecho que haya sido derogado no significa que estas personas pues se han sanado, ¿no? Estas personas siguen existiendo naturalmente. Seguimos contando con personas que carecen de discernimiento. Seguimos contando con ciegos sordos, ciegos mudos, ciegos sordos que no pueden expresar su voluntad de una manera indubitable. Y seguimos contando obviamente con personas que tienen deterioro mental. El hecho de que el Código Civil se haya modificado y los haya derogado y que haya dicho actualmente que todas las personas tienen capacidad de ejercicio pleno, de manera casi en todas las situaciones, no significa que se haya producido un milagro y que de acá en adelante ya todos están en un mismo plano. En realidad sería una aspiración, ¿no? Ideal, por supuesto, pero sí es un poco preocupante cómo se tradujo en el marco de la convención. Estoy seguro que la convención tiene un buen propósito, pero obviamente tenemos que bien identificar cuál es el contexto de su aplicación. Y es en esa línea, ¿no?, que vean que de por sí ya la modificación que se hace con el decreto legislativo 1384 constituye un avance en cuanto a ya no establecer que la capacidad de goce tenga alguna restricción o alguna excepción. Todas las personas lo tienen. Y efectivamente, en doctrina es uniforme el criterio de decir que la capacidad de goce definitivamente no puede estar sujeto a una restricción, que es distinto a la capacidad de ejercicio. Y obviamente tanto capacidad de goce como capacidad de ejercicio comprenden la capacidad jurídica. Y esto sí puede estar sujeto a restricción, pero nuestro Código Civil vigente establece esas restricciones no para las personas con discapacidad, sino más bien para las personas que adolecen de otro tipo de tratamiento en el Código Civil, como es el caso, por ejemplo, pues, de las personas del ebrio habitual, ¿no?, el toxicómano, las personas a quienes sí les corresponde hasta el día de ahora nombrarles, declararlos interdictos y de que están sujetos a contar con un curador, ¿no? Como son el ebrio habitual, el toxicómano, el malgestor, etc., ¿no? Entonces, para ellos se les sigue dando un tratamiento de que tienen necesidad de ser declarados interdictos y obviamente tienen una capacidad restringida. Pero para las personas que son discapacitadas y todos los que están en el tratamiento inicial que hemos visto, pues se les dice que no deben estar consideradas en un plano de igualdad y que tienen, obviamente, posibilidad de ejercer sus derechos, ya sea con apoyos o sin apoyos, y esto lo grafica el Decreto Supremo 016-2019, que es el reglamento que se da precisamente para el Decreto Legislativo 1384, donde textualmente lo que nos dice es que todas las personas y las entidades, sean públicas o privadas, ¿a qué están obligadas? A reconocer que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Miren, o sea, prácticamente no nos deja ninguna duda de lo que pretende la normatividad. Es decir, de que absolutamente todas las personas, ¿no?, al margen de su discapacidad, tienen plena, obviamente, capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente si requieren ajustes razonables o apoyos para la realización de actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos, ¿no? Yo me he tratado, obviamente, de transcribir este artículo 4 del artículo del Decreto Supremo 016, precisamente porque sí, pues, nos lleva bastante a la reflexión de que acá no me hace ninguna diferenciación, me dice simplemente de que todas las entidades, entiéndase SUNAR, las notarías, los bancos, todos definitivamente están obligados a reconocer que las personas con discapacidad tienen plena capacidad para el goce y ejercicio, tengan o no tengan apoyos, ¿no?
una brillante aspiración, como digo, pero poco operativa, poco práctica, sin duda. Y esto, bueno, de repente porque en doctrina, pues, ya se orientaba siempre a entender de que la persona como tal, obviamente, no puede concebirse si no actúa, obviamente, con capacidad, con libertad, con personalidad, que son atributos inherentes a la persona. Carlos Fernández Cesarego precisamente nos dice que no se concibe a la persona que estructuralmente no sea capaz y que carezca de personalidad. Pero obviamente cuando yo veo a Carlos Fernández Cesarego en el tema de capacidad, no está refiriéndose a la capacidad de ejercicio, se está refiriendo, por ejemplo, a la capacidad de goce, y ahí no hay discusión, que la persona obviamente cuenta con capacidad, ¿no? Y que tiene que actuar con libertad y que el derecho le reconoce personalidad como sujeto, ¿no? Pero, ¿y esto por qué? Recuerden de que en la parte inicial, yo les decía, si nosotros bien podemos hablar de una discapacidad como deficiencia, como defecto, ¿no? Le decía que hay que hacer énfasis en el tema de esta deficiencia de carácter mental o intelectual. ¿Por qué motivo? Porque naturalmente acá lo que nos interesa es saber si la persona que tiene un nivel de discapacidad, ¿no? Pues obviamente cuenta o no cuenta con discernimiento. Ese es el centro del tema y mi concepto. Porque obviamente sí sabemos que la persona necesita libertad para poder decidir, obviamente que sí. Y que su voluntad va a estar orientada por una posibilidad de saber discernir, de saber diferenciar si le conviene, no le conviene, es bueno, es malo, es saludable, no es saludable, ¿no? Él decide en base a esa voluntad y en base a ese discernimiento que es el presupuesto necesario para que una voluntad sea manifestada en una conducta de un dar, de un hacer o de un no hacer en el marco del derecho de obligaciones que seguramente nos trae a colación este tipo de clasificación de conductas, ¿no? Entonces, libertad, voluntad, conducta, obviamente en un centro de discernimiento. Entonces, como que entendemos que la capacidad de ejercicio precisamente tiene que estar condicionada en su estructura psicosomática por el nivel de discernimiento. Y esto lo reconoce nuestra misma normatividad. Si no, veamos qué nos dice, por ejemplo, el 455 del Código Civil, ¿no? El 455 del Código Civil nos habla, por ejemplo, del menor incapaz, que puede aceptar donaciones, legados, herencias, siempre que sean puras y simples, y en este caso no necesita intervención de sus padres. La condición única es que tenga discernimiento. Entonces, hay personas obviamente que pueden ser ya mayores de edad y ya estamos los discapacitados, pues que en tanto no tengan discernimiento, estaban comprendidas en este grupo de rojo, ¿no? Y por eso es que eran consideradas o bien absolutamente incapaces o relativamente incapaces. Y eso hoy dio un giro, porque si hablamos de acto jurídico, ¿no? Como manifestación de voluntad, pues obviamente nuevamente encontramos que de acuerdo al 141 amplía sus alcances en su versión inicial que estaba dado en el Código Civil del 84 y nos dice pues que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, obviamente, y que se expresa cuando se realiza en forma oral, escrita o a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante lengua de señas o algún medio alternativo de comunicación, y enfatiza, ¿no? Incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos por las personas, ¿no? Vale decir entonces de que acá obviamente se está comprendiendo a las personas que por su nivel de discapacidad van a actuar ya sea con ajustes razonables o con la colaboración de los apoyos que requieren, ¿no? Hasta allí, entonces, notamos de que sí, pues, se produce todo un giro en el tratamiento que se tiene respecto de las personas con discapacidad. En materia registral, ¿qué interesa? Interesa, obviamente, ya un poco, de acuerdo a este cuadro que ustedes pueden advertir, ¿no? La pregunta es si puede reconocerse capacidad de ejercicio a quienes no pueden manifestar voluntad, ¿no? Es una pregunta central, porque si no puede manifestar voluntad, entonces, ¿cómo actúa por sí mismo?
porque la capacidad de ejercicio en sí es poder realizar los actos uno mismo. Claro que ahora lo que se dice, sí, lo realiza el discapacitado, pero lo hace con el apoyo, con el asesoramiento, con la asistencia de esta institución llamada Sistema de Apoyos y Salvaguardas, ¿no? Entonces, en el nivel de discapacidad, de acuerdo al decreto legislativo 1384, es importantísimo que nosotros diferenciemos entre los discapacitados que pueden manifestar voluntad y los discapacitados que no pueden manifestar voluntad, ¿no? Eso es vital realmente, entrar en una diferenciación. Y bueno, desde allí ya esto nos lleva también a ustedes seguramente a recordar lo que tanto en la doctrina como en la legislación algunos lo llaman los apoyos necesarios, los apoyos facultativos, los apoyos excepcionales, ¿no? Y precisamente cuando estamos ante discapacitados que pueden manifestar voluntad, naturalmente que ellos son pues los discapacitados que en este caso pueden nombrar un apoyo facultativo, ¿no? Porque si es que ellos pueden manifestar voluntad, ¿qué duda cabe que ellos podrían celebrar los actos jurídicos por sí mismos? Porque pueden manifestar voluntad. ¿Son discapacitados? Sí, pero tal vez, obviamente, no tienen un nivel de incidencia tanto que sí se les entiende y pueden manifestar su voluntad, o de repente simplemente padecen de una discapacidad física, pues, y eso no les impide que puedan tener discernimiento. Y en estos casos, obviamente, ellos pueden acudir, como es normal, ¿no? De hacer su trámite, de solicitar el nombramiento de apoyo, ya sea en vía notarial o en vía judicial, ¿no? Alternativamente, pueden acudir a cualquiera de estos centros, ¿no? Pero cuando se trata de discapacitados que no pueden manifestar voluntad, y acá ya estamos hablando de los apoyos que son necesarios, ¿no? O de los apoyos excepcionales, como lo llaman. Y son excepcionales porque el apoyo, por definición, es de designación libre. Y si no puede manifestar voluntad, obviamente nos complicamos. No podría haber una designación, ¿cierto? Por eso es que es un apoyo excepcional. Y en estos casos, por regla, este nombramiento de apoyos es de competencia judicial, por regla, ¿no? En el marco del decreto legislativo 1384. Pero como toda regla tiene sus excepciones, obviamente, ojo con esto, tener cuidado, que el decreto legislativo 1417, que precisamente es un apoyo especial, regula un apoyo especial, ese apoyo especial que tiene que ver con el cobro de pensiones, ¿no? O de repente de los abonos a FONAVI, ¿no? Y está previsto también, ojo, para las personas que son adultos mayores y especialmente para el cobro de pensiones. ¿Qué nos dice el decreto legislativo 1417? Obviamente posibilita de que aun cuando se traten de discapacitados que no pueden manifestar voluntad, pueden acudir a la competencia notarial o también a la competencia judicial. Obviamente eso no hay duda. Pero la novedad, entonces, y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? De que la regla que inicialmente habíamos dicho, cuando pueden manifestar voluntad, tienen competencia notarial o judicial, y que si no pueden manifestar voluntad, la competencia es judicial, pues para el 1417, esta regla tiene la excepción de que sí es factible acudir a la competencia notarial cuando estamos ante discapacitados que no manifiestan voluntad, pero cuyo objeto del nombramiento de apoyo sea el cobro de pensiones. En ese caso sí pueden acudir a la competencia notarial. Pero adicionalmente, entiéndase que en este caso estamos hablando de las personas consideradas como adultos mayores, que de acuerdo a la ley son personas que tienen 60 años o más, ¿no? Dicho en otros términos, para que el notario sea competente, entonces tendrá que recibir, ¿no? El requerimiento de la atención para el nombramiento de un apoyo de una persona que tenga 60 años o más y que obviamente no manifiesta voluntad y que está requiriendo, obviamente, que se facilite el cobro de sus pensiones.
esta es la excepción y eso es lo que sí es importante tener bastante cuidado. Esta es la excepción a la regla. Y pues bien, ¿qué sucede con el tema de los discapacitados que no manifiestan voluntad? Lo que se ha considerado es obviamente que en este supuesto los apoyos utilizan el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, ¿no? Yo antes de continuar, incluso yo les digo, miren cómo esta situación, que si ustedes lo miran nuevamente en esta parte, que nos decían de que todas las personas, ¿no? Tienen realmente, todos los discapacitados tienen capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones sin distinción alguna. Yo les diría que la normatividad en este caso ya hizo una diferencia, porque obviamente esa diferencia era necesaria, ¿no? Voy a estar entre discapacitados que manifiestan voluntad y discapacitados que no manifiestan voluntad. Y el tratamiento tiene que ser diferenciado, por supuesto. Si no manifiestan voluntad, la competencia es judicial. Y la competencia judicial es por regla, porque en este caso, pues, tiene que estar sujeto a mayores controles, ¿no? Entonces, vean de que este criterio de la mejor interpretación de la voluntad, lo que busca es, en realidad, que el apoyo sea alguien que conoce muy de cerca al discapacitado. Lo conoce tanto que prácticamente él sabe qué cosa es lo que desea, qué cosa es lo que piensa, él sabe cómo actuaría en tal o cual circunstancia el discapacitado. Difícil, en teoría lo podemos identificar así, pero en la realidad obviamente es un tema sumamente complejo, ¿no? Llegar a entender cuál es la mejor interpretación de la voluntad del discapacitado, porque para el sistema de apoyos o salvaguardas, a diferencia del anterior sistema que era de la interdicción, obviamente en la interdicción el curador se sustituía en la voluntad y actuaba como representante legal. Para el tema de apoyos, esa noción ha quedado proscrita y ahora se entiende de que quien toma las decisiones, y ahí viene la parte activa, como se les decía en la toma de decisiones, es el propio discapacitado. Y esto es clarísimo si es que puede manifestar voluntad, pero si no puede manifestar voluntad, entonces la situación es compleja y bueno, lo que nos orienta la legislación, la doctrina es a entender de que en estos casos el apoyo recurre a la mejor interpretación de la voluntad, ¿no? Pues bien, si nosotros vemos esto, ¿no? Y ahora ya un poco enfatizando en lo que corresponde al ámbito registral, ustedes notarán pues que a la luz del Código Civil, ¿no? Y del Decreto Supremo 016, Reglamento del Directivo 1384, realmente cuando hablamos del tema de apoyos y salvaguardas, no cabe duda pues que en el registro personal corresponde inscribir la designación de apoyos y el establecimiento de salvaguardas, porque así lo señala la normatividad. Y yo, como es obvio también, pues esta designación de apoyos puede estar sujeta a una revocación, puede estar sujeto a una renuncia, a una modificación, a una sustitución, y en estos casos se exige que también al momento de nombrar los apoyos también conste la aceptación del órgano de apoyo. En el caso de la renuncia es importante tener en cuenta de que al igual como tenemos el tratamiento de los apoderados, para que se haga efectiva la renuncia tiene que transcurrir el plazo de 30 días más el término de la licencia sin haber sido reemplazado. Esto es, en el registro tener cuidado con el tema de renuncias. De repente no son muy frecuentes los casos de renuncias de los apoyos, pero si fuera el caso hay que tener bastante cuidado de verificar que haya transcurrido el plazo de 30 días más el término de la distancia para efectos de dar por efectiva la renuncia, ¿no? No opera de manera automática. ¿Qué más es importante en este caso tener en cuenta en materia registral? También estas inscripciones de los apoyos, la naturaleza de esta inscripción obviamente es de carácter totalmente declarativo, ¿no? O sea, el apoyo, el nombramiento de la definición de apoyos realmente incluso podría tener eficacia en la celebración de actos jurídicos sin necesidad de que se haya inscrito, y así lo señala la normatividad, ¿no? O sea, la designación de apoyos válida es suficiente para que el apoyo pueda actuar en la celebración de actos jurídicos. No está supeditado a su inscripción previa en el registro. ¿Es necesaria su inscripción? Sí, pero no supedita, ¿no? Entonces,
es una inscripción absolutamente de carácter declarativa. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que quiero que pongamos énfasis en esta diapositiva? En esta diapositiva me interesa que quedemos bien definidos que el sistema de apoyos y salvaguardas, miren el nombre que tiene, así se llama la normatividad Sistema de Apoyos y Salvaguardas, genera de que nuestra normatividad diferencia dos tipos de apoyos, algunos que son con representación y otros son sin representación, ¿no? Pero lo que es fundamental, que no le perdamos de vista, porque esto es lo que ha traído a veces alguna confusión en entender de que si cuando se trata de un apoyo con representación, debe inscribirse en el registro de mandatos y poderes o no. Y esto fue todo un tema de polémico a nivel registral, incluso con debates que se han llevado a cabo en diálogos con el tribunal, en plenos, y que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, lo fundamental creo que en esa diapositiva es que tengamos en cuenta en principio de que los apoyos por regla son sin representación. Ojo, así lo define la normatividad, que son sin representación. Y claro, son sin representación porque en principio entiéndase de que es el mismo apoyo el que toma la decisión, ¿no? Y dice que excepcionalmente lo será con representación. ¿Y en qué caso lo será con representación? Cuando lo declare expresamente el discapacitado, si es que manifiesta voluntad, o en el caso de los discapacitados que no manifiestan voluntad, allí sí, obviamente el juez, naturalmente que al momento de nombrar apoyos, va a tener que decir cuáles son las facultades de representación, porque estamos ante una persona discapacitada que no manifiesta voluntad, ¿no? Y en todos estos casos, obviamente los apoyos son asistentes, son facilitadores de la comunicación, de la manifestación de voluntad, de la interpretación, lo ayudan, ¿no? Al discapacitado, y obviamente actúan bajo el criterio de la mejor interpretación de la voluntad y están sujetos a salvaguardas. Entonces, en síntesis, lo que me interesa es que captemos de esta diapositiva es que el apoyo, ya sea con representación o sin representación, se sujetan a ser asistentes, a ser facilitadores, a ser colaboradores, pero que las decisiones finalmente son del discapacitado, porque aun cuando no manifiesta voluntad, se entiende que es la mejor interpretación como criterio rector para entender qué cosa es lo que es conveniente para el apoyo y qué decidiría el apoyo en determinadas situaciones, ¿no? Y que también en todos estos casos están sujetos a salvaguardas. Y acá venía una gran interrogante en un inicio de este sistema de apoyos y salvaguardas. Ustedes seguramente recordarán que incluso el tribunal, en sus primeras decisiones, estableció de que los apoyos podían inscribirse sin necesidad de salvaguardas, ¿no? La primera instancia en su inicio consideraba de que debe ir de manera conjunta tanto en la designación del apoyo como los salvaguardas, ¿no? Pero el tribunal asumió una posición diferente, ¿no? Y esta posición luego también fue dejada sin efecto a la luz de lo que estableció el reglamento, que obviamente pone énfasis y obviamente nosotros así lo entendemos, que si es un sistema de apoyos y salvaguardas, tenía que ir de manera conjunta porque las salvaguardas no son más que mecanismos que me sirven para generar la protección del cumplimiento de lo que realmente se busca de sustento del cumplimiento de la voluntad del discapacitado, ¿no? Entonces, a eso apuntan las salvaguardas. Y es así de que, como les anticipaba, este tema de las facultades de representación otorgadas al apoyo generó toda una polémica, ¿no? Porque este tema inicialmente se trató el 5 de julio del año 2019 en Trujillo, en diálogos con el tribunal, y allí en diálogos que participaron vocales del Tribunal Registral y registradores, se tomó como acuerdo que el apoyo con representación correspondía a inscribirse solo en el registro personal. Sin embargo, este mismo tema, ¿no?, volvió a analizarse por el tribunal y llegó a establecer en un pleno con carácter vinculante de que esto correspondía a inscribirse tanto en el registro, que se inscribía en el registro de mandatos y poderes, los apoyos con representación, ¿no? Finalmente, el tema obviamente generó muchos inconvenientes en la calificación de títulos posteriores porque en vista de que se inscribía en el registro personal, pues generó unos mayores cuestionamientos que luego fue retomado el tema
227 pleno, para nuevamente dejar sin efecto y llegar a la conclusión de que, como se había establecido en diálogos con el tribunal, en este caso la representación que se otorga al apoyo solamente corresponde inscribirse en el registro personal, ¿no? Entonces, actualmente ese es el criterio que también el tribunal ha marcado posición y ya no, al menos en este momento no existe duda, pues ya se ha dado con carácter vinculante también esta decisión de que las facultades de representación otorgadas al apoyo se inscribían únicamente en el registro personal conjuntamente con la designación del apoyo, ¿no? Ahora bien, acá es importante, miren cómo a veces una problemática que surge, a veces en derecho, las reglas no necesariamente tienen que ser totalmente uniformes. Cada caso a veces marca una connotación que debe ser tratada de manera individual. ¿A qué me refiero? Ha sido bastante también polémico el tema de la restitución de la capacidad. ¿Y por qué motivo el tema de la restitución de la capacidad? Porque ustedes acuérdense, obviamente, que tenemos el decreto legislativo 384, que ha sido publicado el 4 de septiembre del 2018, vigente a partir del día 5 de septiembre, y que obviamente todo lo que fue anterior significaba que la incapacidad daba lugar al nombramiento de curador previa declaración de interdicción, ¿no? Entonces, es en ese contexto, síganme por favor en la diapositiva, vean que estoy ante un caso que antes del decreto legislativo 1384, pues efectivamente se declaró una interdicción A y se nombró como su curador a su hermano B, ¿no? Ese es el supuesto. ¿Y cuál es el tema actual que viene, ¿no? El tema que viene es que obviamente estamos con posterioridad a esta fecha en un sistema de apoyos y salvaguardas. Y a nivel judicial, lo que hacen es presentarse al juez para que A, que puede manifestar voluntad, miren, ¿no? Pide que se nombre como apoyo a su hermano B. Notemos, en este caso, de que en realidad, tanto el que fue interdicto, ¿no? Hoy, obviamente, ha solicitado al Poder Judicial, ¿no? En el marco de la convención, es decir, quiero que el que fue mi curador B ahora sea considerado como órgano de apoyo. Y el juez efectivamente así accedió, pero cuando llegó al registro, la observación se dio porque se consideró de que previamente para que sea designado como apoyo B, previamente tenía que haberse restituido su capacidad de A. Y no había resolución judicial que obviamente haya indicado la reversión de la interdicción. Y acá el tema, bueno, sí pues se mantuvo la postura de que previamente debe exigirse la reversión, pero habría que repensar un poco el tema. Miren, acá a la luz de la convención, en realidad, lo que estaba haciendo es actuando precisamente en el marco de ser una persona con discapacidad que manifiesta voluntad, pedía prácticamente adecuarse a la normatividad vigente. Y si bien es cierto, no había una resolución que le restituya la capacidad, pero era implícito de que en el marco de la convención se le consideraba ya una persona que está en este marco, y por lo tanto lo que estaba haciendo es una adecuación. La posición del tribunal fue confirmar la observación de que obviamente primero debería revertirse la capacidad y dejar sin efecto la interdicción. Posición que obviamente, bueno, particularmente no la comparto, pero en todo caso es importante que lo analicemos y es importante al menos dejarles como una inquietud de análisis, ¿no? Porque obviamente acá en mi concepto lo que estaba haciendo el discapacitado era adecuarse a la normatividad. ¿Qué más tenemos? Tenemos la consulta en los procesos de apoyos y salvaguardas, el Pleno Jurisdiccional 2021. ¿A qué se refiere ese tema específicamente? Miren, a nivel del Poder Judicial se planteó esta interrogante en el Pleno.
Si corresponde elevar en consulta las sentencias recaídas en los procesos de designación de apoyos y salvaguardas que no son apeladas, o deben elevarse en consulta únicamente los casos de designación excepcional de apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad, ¿no? Y claro, miren, por eso les digo de que acá en realidad hay una diferenciación de lo que es el trato de los discapacitados que manifiestan voluntad y de los discapacitados que no manifiestan voluntad. Acá el tema en polémica precisamente fue eso, ¿no? Entonces, de decir, si estamos ante personas que manifiestan voluntad, entonces, no hay necesidad de elevar en consulta. En cambio, cuando son personas que no manifiestan voluntad, ese sería el caso excepcional de que debería elevar en consulta en el caso de designación de apoyos. Y si bien la normatividad, ahora sí el reglamento ya lo contempla, pero en un inicio no daba señales claras de eso, pero creo que la normatividad sí, obviamente tiene algún referente como para que nosotros mismos, y la normatividad ha hecho esa diferencia de tratamiento entre los que son discapacitados que manifiestan voluntad y discapacitados que no manifiestan voluntad. Y por eso yo recuerdo, bueno, hicimos también una interrogante como agenda, que si es que en los apoyos que se designan a futuro, apoyo a futuro, podría comprenderse o no las facultades, ¿no? De decir de que son facultades de sustitución, de delegación o de contratación consigo mismo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, fue materia de una observación que hace la primera instancia, porque objetaba de que el apoyo ha sido designado a futuro y bueno, este apoyo no podía haber sido considerado con facultades de sustitución, de delegación y mucho menos de contratación consigo mismo. Pero allí, nuevamente, pongámonos en el supuesto, ¿quién es el que designa un apoyo futuro? ¿Es un discapacitado? No. Realmente el apoyo futuro lo realiza una persona que no tiene ningún nivel de discapacidad y lo hace en previsión de que en el futuro pueda recaer en alguna discapacidad. Y entonces, si es una persona que lo está haciendo en ese contexto, pues obviamente las personas sin nivel de discapacidad tienen dos opciones para poder actuar en el marco de lo que es la celebración de actos jurídicos o de contratos. ¿Cómo puede actuar una persona normal? Por sí mismo o a través de representante, obviamente. Puede nombrar apoderado. Y si puede nombrar apoderado, podría incluso, obviamente, otorgar facultades de sustitución, de delegación y contratación consigo mismo. Y en eso no hay ninguna restricción, porque es una persona que está absolutamente en todos sus cabales, ¿no? Y también el derecho le reconoce de que puede nombrar apoyo futuro, sí, le reconoce ese derecho, y ese derecho entonces, miren, una persona normal, pues también puede no solamente nombrar apoderados, sino también puede nombrar apoyos, pero en este caso a futuro. Los apoyos a tiempo con efectividad presente solamente son para los discapacitados. En cambio, el apoyo que es a futuro, obviamente, son para las personas que no tienen nivel de discapacidad y que solamente actúan en un nivel de previsión por si en algún momento posterior surja alguna discapacidad, ¿no? En este caso, el tribunal, bueno, asumió de que obviamente no había ningún inconveniente que la persona que nombra un apoyo a futuro con representación pueda otorgar incluso estas facultades, ¿no? Bueno, de esta manera y siendo la hora que me han programado, que termine a las 7, son las 7 y les agradezco por su atención. Quedo a su disposición para alguna interrogante que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marrufo. Le agradecemos su excelente exposición del tema tratado. Y a los participantes les recordamos que pueden ir formulando sus preguntas en el chat del Zoom, está activado para que puedan hacerlo, o si no, en tal caso, solicitar, levantando la mano, que se les pueda activar el micrófono para que la puedan formular directamente al doctor Marrufo. Estamos atentos a las preguntas que deseen formular. Doctor, tenemos la primera pregunta
Antonia Cervandina nos consulta. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre apoyos y salvaguardas? Muy bien. Excelente pregunta, señorita Antonia. Esto obviamente generaba muchas dudas en un inicio para ver cuando se dio el decreto legislativo 1384, pero ya posterior realmente la normatividad ha dado claridad sobre esto y en principio entiéndase de que las personas que tienen algún nivel de discapacidad, pues naturalmente que el derecho les da la posibilidad de que puedan nombrar apoyos. Entonces, primera diferencia para entender lo que es un apoyo y lo que es salvaguarda, es que los apoyos son personas. Normalmente personas naturales, aunque también se ha permitido, de acuerdo a la normatividad que dice que pueden ser personas jurídicas, ¿no? Pero son personas. Por regla, hasta el momento no he visto personas jurídicas, pero sí son personas. Estas personas son los asistentes que le van a permitir al discapacitado ayudarlo a tratar de exteriorizar su voluntad. Lo facilitan la comunicación, le ayudan a poder comprender el acto que están celebrando. Y entonces es una labor de asistencia. Pero las salvaguardas no son personas, en principio. Las salvaguardas, entiéndase que son mecanismos que se establecen para garantizar el cumplimiento de la voluntad del discapacitado. Entonces, por ejemplo, el típico caso, ¿no?, de las salvaguardas son las rendiciones de cuentas. Porque obviamente a través de las rendiciones de cuentas se va a poder determinar si es que se está cumpliendo o no con proteger, con realmente respetar la voluntad del discapacitado. Puede haber auditorías, puede haber visitas inopinadas, esos son mecanismos de salvaguarda. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor, compañeros? Si es que desean formularla por el chat o en tal caso para que se les active el micrófono. Sabina Frisancho está formulando una pregunta. A ver, creo, esperemos. Sabina, si desea, le podemos activar el micrófono, en tal caso. Si desea, puede activar su micrófono para formular directamente la pregunta. Doctor, buenas noches. Lo que quería preguntar es, en caso de muerte del incapaz, ¿cómo podemos extinguir el nombramiento del apoyo y del salvaguarda? No, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, cuando en el registro de mandatos, cuando el poder dante o el apoderado muere, entonces nosotros extinguimos en base a una resolución, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, doctor. Bien. Sabina, entiendo de que has hecho un paralelo entre lo que es el registro de mandatos y poderes y el registro personal, seguramente para decir que en un lado tengo un apoderado o un poderdante, que con la muerte obviamente se extingue el poder, ¿no? Se extingue el poder. Y en el otro lado, obviamente tú dices, tengo un apoyo que ha sido designado y está en el registro personal, ¿no? La pregunta obviamente que surge en esto es, si tengo un apoyo nombrado y con un apoyo que ha sido nombrado, entonces la muerte del apoyo también podría generar la extinción de esta designación. Miren, no tenemos una regulación de manera expresa, pero le comento lo que sí, su pregunta me ayuda a ampliar un tema que es importante. Se presentó al registro, ¿no?, el nombramiento de un apoyo en el marco del decreto legislativo 1417, y el registrador le objetó de que constaba inscrito la interdicción en el registro personal, ¿no?
y el nombramiento de un curador. Y que en vista de que estaba registrado este acto, previamente tenían que dejar sin efecto la intervención y el nombramiento del curador en el registro personal a efecto de que pueda proceder a inscribir el nombramiento del apoyo. En esos términos se pronunció el registrador. El apelante, ¿no? En este caso, genera una fundamentación muy interesante, que es lo que usted dice precisamente. Y él dice, bueno, no hay necesidad de acudir al Poder Judicial para que se revierta, ¿no?, la intervención y se deje sin efecto el nombramiento del curador, porque nosotros contamos con la partida de defunción, y lo presenta en el título, ¿no?, donde se demuestra que el que fue curador ha fallecido. Y por lo tanto, en el marco del 550 del Código Civil, si no me equivoco, ¿no?, que habla del tutor, pero cuyas reglas también son aplicables al curador, ¿no?, en ese marco se establece de que el curador cesa también por muerte. En este caso, a mí no me queda duda de que obviamente si es que el apoyo falleció, naturalmente, pues, de que ya es imposible de que pueda continuar como tal. La partida de defunción, instrumento público, ¿no?, obviamente genera una determinación de que ya el apoyo ha cesado en las funciones y por lo tanto le impide que siga ser considerado como tal luego de su fallecimiento. Gracias, doctor. A ver, si me permiten, veo una pregunta del doctor Charles, ¿no? Sí, El doctor. Charles nos pregunta respecto a la designación de apoyos con representación vía notarial. La persona con discapacidad puede otorgar facultades especiales al apoyo como para celebrar contratos u otros actos, o tendría que intervenir con persona con discapacidad conjuntamente con su apoyo para celebrar un contrato. Muy bien, interesante pregunta. Miren, ¿qué sucede? Acá obviamente estamos hablando de un apoyo, ¿no?, que ha acudido a sede notarial. Y si es que ha acudido a sede notarial, estamos hablando de un discapacitado que manifiesta voluntad. Y si manifiesta voluntad, entonces puede otorgar un apoyo con representación. Y el apoyo con representación supone otorgar facultades al apoyo, ¿no?, al apoyo, que le permita celebrar actos jurídicos. Y obviamente, acá la siguiente inquietud que tiene, entiendo, el señor Charles, es: esta celebración de actos jurídicos requiere de que intervengan ambos o puede hacerlo directamente el apoyo. En realidad, a menos que se haya establecido de manera expresa que van a actuar ambos, sería exigible que actúen ambos. Pero en este caso, si es que está dando precisamente un apoyo con representación, lo que le está diciendo es que para esos actos que están debidamente definidos, el apoyo puede actuar como tal, ¿no? Listo, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Antonia Cervandina Salas Chávez. Doctor, entonces los apoyos y las salvaguardas son concomitantes en o son separables para efectos de la calificación, ¿no? Bien. Clarificamos, Antonio. Los apoyos y las salvaguardas, recuerden que son un sistema. Y como son un sistema, deben ir de manera conjunta. El nombramiento del apoyo debe conllevar también el establecimiento de las salvaguardas. ¿Por qué? Porque obviamente el nombramiento requiere garantizar de que el apoyo va a cumplir con todo el respeto que se necesita para salvaguardar la voluntad del discapacitado. Por eso es que deben concurrir ambos en el instrumento que se presenta a calificación.
Donde sí podemos tener de repente alguna flexibilidad, si se quiere, es en el apoyo especial, que es precisamente para el cobro de pensiones, decreto legislativo 1417. ¿Por qué motivo? Porque en el 1417 y su reglamento sí se han preocupado por regular no solamente para qué se otorgue ese apoyo especial, que es para cobro de pensiones, miren, es un tema específico, sino que a su vez también se han establecido cuáles son las salvaguardas. Entonces ahí ya están delimitados. Pero para los demás casos de apoyo, Marco 1384, sí necesito de que se establezcan de manera expresa las salvaguardas respectivas al momento de nombrar el apoyo. Luz Diana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la interdicción y los apoyos y salvaguardas? ¿Se continúa inscribiendo la interdicción de acuerdo a la normatividad vigente? Muy bien, la pregunta está muy interesante porque nos permite despejar algunas dudas seguramente. En principio, no podemos confundir entre lo que son apoyos y salvaguardas, porque ya dijimos que los apoyos son las personas, que obviamente son los asistentes, los facilitadores. Las salvaguardas no son personas, son mecanismos que permiten garantizar el cumplimiento del nombramiento, ¿no? Son mecanismos de control, son las rendiciones de cuentas que tiene que hacer el apoyo, por ejemplo. Esas son las salvaguardas, ¿no? Donde sí, definitivamente, quiero que quede bien claro, porque a veces se podría malinterpretar esto, nos dice cuál es la diferencia entre la interdicción y los apoyos. Y si es que se sigue inscribiendo interdicción o no se sigue inscribiendo interdicción. Dos preguntas hay ahí vitales. En principio, ¿diferencia entre interdicción y apoyo son lo mismo? No. Por una razón muy sencilla. A través de la interdicción, ¿qué se generaba? Una representación legal. Y si se generaba una representación legal, entonces estábamos hablando de un curador. Y el curador se sustituía en la voluntad del discapacitado. Esto no sucede con el apoyo. El apoyo no se sustituye en la capacidad. Quien toma las decisiones es el mismo discapacitado, por eso se habla de la mejor interpretación de la voluntad. Se entiende entonces que quien toma decisiones es la persona con discapacidad y por eso es que el derecho le reconoce, ¿no?, capacidad jurídica plena. Siguiente interrogante. ¿Se siguen inscribiendo interdicciones actualmente o ha quedado ya proscrita? La interdicción sigue vigente, pero no para los discapacitados. La interdicción sigue vigente para el mal gestor, sigue vigente para el ebrio habitual, para el toxicómano, para las interdicciones que se declaran judicialmente. Para ellos sigue vigente la interdicción, no para las personas con discapacidad. Cáptenme bien, por favor, el mensaje. Acuérdense por eso lo que dije, que antes el Código Civil establecía, ¿no?, incapacidad absoluta, incapacidad relativa, fundamentalmente en el tema de manifestación de voluntad. Y esto realmente ha quedado, obviamente, sustituido por el nombramiento de apoyos. Pero aquellas situaciones que antes eran consideradas y son consideradas actualmente como ebrios habituales, toxicómanos, malos gestores, entre otros supuestos, para ellos sigue vigente la interdicción y el nombramiento de curadores. Resumen, hoy día no solamente tenemos apoyos, que es para las personas con discapacidad, sino tenemos interdicción para el ebrio habitual, para el toxicómano, para el mal gestor y uno u otro dos supuestos más. Bueno, son 7:18, les agradezco por su paciencia. Espero que hayamos podido despejar algunas dudas. Y bueno, sigamos investigando sobre este tema que quedan bastantes, seguramente interrogantes y eso es importante, ¿no? Muchas gracias.